Buenos días a cada uno de ustedes, Señor me los bendiga. Es una bendición estar nuevamente comunicando con ustedes la palabra de Dios. Faith Orthodox Baptist Church. Estamos en el sur de San Antonio. Predicamos la palabra de Dios e invitamos a aquellos que quieran pues convivir con nosotros un rato sin ningún compromiso, obviamente. Oír la palabra de Dios. Sabemos que la situación no es muy buena como para andar reuniéndose en multitudes, pero con precaución y con modo todo se puede hacer. Lo que se necesita es ganas de hacer las cosas, disposición. Si usted quiere estar con nosotros, honrarnos con su visita, las puertas están abiertas. Estamos en el sur de San Antonio, por Pyron 1623, Pyron, ¿verdad? Al sur de San Antonio, Texas. Estamos estudiando la palabra de Dios. Somos Faith, repito, Orthodox Baptist Church. ¿Por qué digo somos? Porque eso es lo que somos. Somos la iglesia Faith Orthodox Baptist Church. Aquellos que gusten acompañarnos o ser parte de la iglesia, pues con gusto aceptamos, nos comprometemos a predicarle y a enseñarle la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fui llamado a predicar la palabra de Dios. Los invito, gustan, qué bueno, ¿no? Todos tenemos derecho a opinar, a hacer o no hacer. A nadie se le obliga, se hace la invitación cordialmente, se les explica qué es lo que predicamos, qué es lo que enseñamos, cómo actuamos, pues como la palabra de Dios nos indique. ¿Tenemos conciencia de lo que se está enseñando? Claro que sí. Estamos viendo el libro de los domingos. Tesalonicenses, estamos en el primer Tesalonicenses, acabamos de terminar el capítulo 2, vamos a entrar al capítulo 3 y son 13 versículos, vamos a ver los primeros 5 versículos del 1 al 5 y vamos a ver qué enseñanza nos trae acerca de la palabra de Dios. Cómo Pablo en sus inicios en misioneros, él cómo fue a luchar por la palabra de Dios, buscando a la gente que creyera y tratando de convencer a los demás de que Dios tiene un amor incomparable para cada uno de nosotros. Dios nos ama de tal manera. ¿Qué negocio es? Sí, es un negocio, el negocio de Dios, el negocio de nuestro Señor Jesucristo, el negocio de los seres humanos, de sus almas, de su espíritu. ¿Por qué? En la palabra de Dios se encuentra y nos dice que somos alma, cuerpo y espíritu. Repito, la palabra de Dios nos enseña precisamente que somos tres partes, le ponen mucha importancia a lo físico, lo material, lo espiritual, el alma, a veces no nos acordamos de ella, pero somos tres partes. Hay una semejanza en lo que de Dios se dice en la palabra de Dios, es tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Somos tres personas o personalidades dentro de nosotros mismos. Este cuerpo es más que la envoltura. A su tiempo partimos y esto aquí se queda y vuelve al polvo donde fue tomado. ¿Qué es la enseñanza? Que Dios se ocupa de los suyos y nos pide que tengamos tiempo para poner atención, aunque sea una hora, media hora, 2 horas, lo que usted guste y disponga a aprender, a entender acerca de lo espiritual, de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es muy necesario que entendamos que lo terrenal a lo más que podemos vivir es ciencia en algo y se acaba. Y lo espiritual, o sea, su alma, la mía, esa tiene vida por la eternidad. Si usted quiere con el Señor, pues necesitamos ver cuál es la manera que Dios propone y nos sugiere que sigamos el camino que Él ha preparado para llegar a su reino celestial. ¿Y quién es el que camino y qué verdad? Pues bien, sabemos que la palabra de Dios en Juan 3:16 nos dice, no, en Juan 1, ¿qué es? Yo soy el camino, 14:6. Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? Bajo el sistema de la Biblia, lo que la Biblia dice, que yo creo que es la palabra de Dios, estoy seguro que es la palabra de Dios,
Si no estuviera perdiendo mi tiempo predicando la palabra de Dios, de algo que no vaya a ser ningún resultado benéfico para la humanidad. Pero Dios lo que quiere es que todo mundo, todo ser humano, conozca y venga a la salvación de su alma. ¿Podemos preocuparnos por la comida, por la ropa, por la vivienda? Sí, es nuestro deber, porque dice la Biblia que el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? No está diciendo que no debemos trabajar, pero sí nos pide que separemos un día para venir a su recinto de oración y alabar su nombre, glorificarlo. ¿Lo hacemos? Qué bueno. ¿No lo hacemos? Es decisión de cada quien. Bien, esta enseñanza de esta mañana vamos a ver acerca de que cómo Pablo, el apóstol Pablo, se preocupa por aquellos que ha ganado para Cristo, o sea, los tesalonicenses, los de Tesalónica. Es una iglesia que él fundó en el primer viaje misionero y esta vez él está deseoso de volver a compartir con ellos, pero tiene impedimentos. Vimos que él ha intentado varias veces ir y su deseo es estar con ellos para compartir la palabra de Dios con ellos, las enseñanzas espirituales. Pero pues tiene sus limitaciones, tiene sus problemas en su tiempo, como todo el tiempo hay problema para predicar la palabra de Dios. Pero si analizamos un poquito, todo el tiempo hay problemas para iniciar cualquier tipo de negocio. Necesitamos invertir tiempo, conocimiento, esfuerzo y deseo de hacerlo. Es exactamente lo mismo. Este es un negocio, como dijo el Señor, en el negocio de mi Padre es necesario estar. Es un negocio, pero no de lo material, sino de lo espiritual. Si Dios está, aunque no tenga nada, si Dios está con nosotros, tenemos todo, ¿verdad? Y esta es la enseñanza. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Le voy a pedir a ver si que me lo lea del capítulo 3, de 1 Tesalonicenses, versículo 1 al 5 nada más, para no se vaya tan largo. Dice la palabra de Dios, por lo cual, no pudiendo esperar más, acordamos quedarnos solo en Atenas e enviamos a Timoteo, nuestro hermano y ministro de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, a confirmaros y exhortaros en vuestra fe, para que nadie se conmueva por estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que nosotros somos puestos para esto, que aun estando con vosotros os predecíamos que habíamos de pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no esperando más, he enviado a reconocer vuestra fe, no sea que os haya tentado el tentador y que nuestro trabajo haya sido en vano. Amén. Si me permiten orar y continuamos con la versión Las Américas, como nos lo presenta, ¿verdad? Vemos el compromiso y la preocupación de Pablo, el apóstol, el siervo del Señor. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por estos momentos de poder compartir tu palabra con aquellos que gusten, sea tarde, sea mañana, sea noche, sea en cualquier día, cualquier momento, Señor, que escuchen tu palabra, pues que sea de bendición para cada uno, cada oyente, aquella persona que se disponga, que quiera aprender más, a entender más de lo espiritual, de lo que tú quieres para la humanidad en general, Señor. Gracias por tu siervo Pablo, que, Señor, su preocupación nos da un ejemplo de amor, de dedicación a aquellos que han sido llamados, alcanzados por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Es una preocupación continua que todo pastor, cada siervo, cada guía espiritual debe tener en su corazón. Ese amor para aquellos que han recibido tu palabra con gusto y siguen practicándola. Bendice tus misioneros, bendice tus congregaciones, tus siervos. Bendice a aquellos que, Señor, deseando estar en tu recinto por situaciones de salud o problemas, lo que sea, Señor, sus luchas personales, no han podido estar. Bendícelos, protégelos, cuídalos y guárdalos de todo mal y sé con ellos, Señor. Ora en sus vidas, suple sus necesidades, sana enfermedades, fortalece, Señor. Fortalece principalmente esa fe
ese deseo, ese fuego que debe de haber en cada creyente para seguir adelante, Señor. Danos la fuerza, pon en nosotros ese deseo de seguirte sirviendo y, Señor, que todo sea para tu honra y gloria. Quita de mí cualquier pensamiento, sentimiento o emociones, inclusive movimientos que no sean de acuerdo a tu voluntad, a tu palabra. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote enternecer corazones y que de una manera amable y voluntaria accedamos a escuchar tu palabra y aprender de ella y ponerla por obra en nuestras vidas. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, vimos como decía el capítulo 3 del 1 al 5 en la versión que es, mija. Reina Valera. En la Reina Valera, vamos a ver las Américas, cómo nos lo presenta, del 1 al 5, dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. ¿Quién está hablando? Pablo, ¿verdad? Del subgrupo misionero y Pablo, ¿verdad? El 2, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por causa de esta aflicción, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como sabéis. El 5 y cerramos. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultare en vano. Tremendo. Vemos cómo hay más claridad muchas de las veces cómo nos la presenta las Américas. Pero en sí la palabra de Dios es palabra de Dios, que debemos cuidar que no haya una equivocación en la enseñanza. ¿Por qué leemos dos versiones? Bueno, tengo más versiones, pero no es necesario que traiga 5, 6, 10, 20 Biblias para leerlas en diferentes formas, como lo presentan. Y que Biblias lo presentan erróneamente, porque hay Biblias que sí lo presentan erróneamente. El punto aquí es aprender, tanto el que dirige, el dirigente espiritual, el servidor espiritual, y los congregantes o los hermanos en Cristo, que debe haber un amor fraternal entre el pastor y la congregación, entre el guía espiritual y la congregación. Si no hay ese amor fraternal, se pierden muchas cosas, el interés, y se culpa muchas de las veces a Dios, porque no, pues ¿cómo? Pues ¿cómo si es pastor, por qué se porta así? No, porque si es hermano o hermana, se porta así. Bueno, todos tenemos defectos, todos nos equivocamos, todo ser humano, no vemos ninguno perfecto. Y el que dice Pablo en Timoteo, el que no ofende, no, en Santiago, en Timoteo, el que no ofende de palabra es hombre perfecto, o de palabra, o de acción, o de pensamiento, es hombre perfecto. No recuerdo yo precisamente si es Santiago o es Timoteo. Santiago me parece, ¿verdad? ¿Santiago qué? 3:2. Santiago capítulo 3, versículo 2, nos lo presenta de esta manera. ¿Y por qué traigo esta enseñanza de esta manera? Bueno, para empezar, porque debemos de tomar en cuenta que la persona que está leyendo la Biblia es una persona, un ser humano, común y corriente como todos, pero con una convicción muy diferente. Adelante. Santiago 3:2 dice la palabra de Dios, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. ¿Es todo? Amén. ¿Sí? Ese es el 2. El 3 dice, he aquí, nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y gobernamos todo su cuerpo. El 4 dice, mirad también las naves que tan grandes y llevadas de impetuoso vientos son gobernadas con un timón muy pequeño por donde quiere
quiere el que las gobierna. Quiere el que la gobierne. Gracias, mija. ¿Qué es lo que vemos? Que el cuerpo humano, la lengua, que es la enseñanza que tiene Santiago, nos controla. A veces hablamos de más. Si no me controlamos, conectamos la mente con la lengua, cometemos cada error. Es que todos se equivocan. No, el que está hablando también se equivoca. También ofende de palabra. Muchas veces no es la intención, pero el hablar ofendemos sin querer, ¿verdad? Por eso digo el amor fraternal, porque si hay amor, hay perdón. Y si hay perdón, hay deseos de seguir construyendo esa amistad, ese amor más adelante. Porque la palabra de Dios nos enseña, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y si no, ¿quién es tu prójimo? ¿O quién es mi prójimo? Debemos pensar y analizar. En la palabra de Dios, ahí en Mateo, se me olvidan los versículos. Dice, haz con los demás la ley, la regla de oro, como tú quieres que hagan contigo. Mateo 7:12 dice la palabra de Dios, así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Porque esta es la ley y los profetas. Así como tú actúas o como yo actúe con los demás, es como los demás actúan conmigo. Yo cuando les presento la Biblia, a veces se ofenden las personas, pero es que yo no escribí la Biblia. Si la Biblia está enseñando de esa manera enseñamos. Pero hay gente que dijo una hermanita que estaba aquí con nosotros, muy amada, por cierto, que está en México ahora. Soy bombón y me derrito. No me puedes decir nada porque me ofendes. Cuando tenemos la capacidad, si tenemos el amor de Dios en nosotros mismos, de saber perdonar como aquel nos perdonó a nosotros, como el Señor nos perdonó a nosotros. Ofendemos todos. ¿Somos perfectos? Nadie. El único perfecto que estuvo en este mundo fue el Señor. Y todavía está, y es perfectísimo, excelente. Está a la diestra de Dios Padre, mostrándonos ese amor. Amaos los unos a los otros, dijo el Señor. Es el primer gran mandamiento que os dejo, que amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto sé qué, se asientan la ley y los profetas. Los resumió en 2 versículos muy claros, muy precisos. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué nos está enseñando Pablo aquí? Que primero tenemos que mostrar los líderes espirituales ese amor y esa paciencia para los demás. No sabemos qué lleva a la gente a alejarse o acercarse. Muchas veces sabemos y entendemos que el Señor los trae, pero no que los aleja de uno. Quisiera pensar que no de la palabra de Dios, de la guianza del camino espiritual. Nadie está obligado a estar en un templo si no le nace estar. Hay más iglesias que enseñan la palabra de Dios. Pero el punto es no dejándonos de amarnos. Y como dice Hebreos, no dejando de congregarnos, como algunos lo han hecho ya. No lo dice así, pero lo parafraseo. Lo han hecho ya costumbre de no estar donde deben estar como cristianos, como seguidores de Cristo, el día que el Señor pidió que estuviéramos ahí. Como lo pidió resucitando en domingo, porque no estamos bajo la ley. Ya no es el sábado, sino estamos bajo la gracia. Yo creo que se ha enseñado mucho acerca de eso en Romanos los miércoles. Y precisamente vimos también en Santiago que no tenemos que ser oidores olvidadizos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos hablando? Del amor que tiene Pablo para las iglesias que él fundó. No que él las haya hecho, sino que dice la palabra de Dios, dijo el Señor, si mi Padre no los trajera, nadie vendría, ¿verdad? Por cuanto él ahora las sigue caminando, aún emitiendo nuestras diferencias de los unos a los otros. Porque todos tenemos una mente para decidir si estoy aquí, no estoy aquí, me voy para acá, no voy allá, voy acá. Es cada uno. Y siempre lo he denominado de esta manera, que es democracia divina. Dios nos dio una mente para tomar decisiones.
Nadie nos debe manipular, nadie nos debe obligar a nada si no queremos. La palabra de Dios no obliga. Dios no obliga a nadie. Dios nos sugiere que nos amemos los unos a los otros, con esa paciencia, con ese amor. ¿Para qué? Para que podamos enseñar. ¿Qué hacía Pablo? Nos pone el ejemplo aquí. ¿Qué dice el versículo 1? Por lo cual, no pudiendo, ya estaba desesperado, según el versículo, esperar más. Acordamos, dije, no dice acordé o pensé, dice acordamos. Él y su grupo. ¿Quién era? Timoteo, y no recuerdo quién más andaba con él. Silas, no, Bernabé me parece, no recuerdo quién andaba con él ahorita. Pero dice, no pudiendo esperar más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Bueno, solo se refiere a él y los demás que estaban en Atenas. Porque él quería llegar a Tesalónica, a la iglesia de los tesalonicenses. Pero era impedido cada vez. Por eso dice, no podía soportar ya más. Tenía que saber o estar de alguna manera conectado con ustedes. Porque este amor que siento por ustedes. Porque si nosotros leemos más para atrás, ¿qué dice en el versículo, el capítulo, ¿qué es? 2? Estoy leyendo, a ver. Es por eso que a veces me ayuda mucho, porque yo tengo problemas con mis manos, ¿verdad? El versículo 2 dice, en el 19 y el 20, por lo cual es nuestra esperanza, o gozo, o corona, de que me glorié. ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Que vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Qué debe ser la congregación? ¿Qué debe ser el hermano? Mi gloria y mi gozo. De que les he comunicado la palabra de Dios, de que han conocido a Cristo. Y eso no obliga, repito, a nadie a estar donde no quiere, por el motivo que usted tenga. El motivo que sea y el motivo que tenga cada persona para alejarse. Cada quien tiene su motivos y razones y se respeta. Porque no voy a cambiar a nadie a mi manera. Si no quieren oír la palabra de Dios como se predica, pues es obvio que no van a querer escuchar la palabra en ningún lado, si es que se predica la palabra de Dios. Porque es clara y directa la palabra de Dios. No la escribí yo. Yo fui llamado a predicar la palabra de Dios y no voy a detenerme a suavizar o cambiar lo que dice un versículo por hacer sentir bien a alguien. Esa es mi posición, es mi convicción que la palabra de Dios se debe de predicar como viene escrito. Ahí en Romanos 16, 25, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el motivo de Pablo que estaba tan preocupado? Romanos 16, 25. Sí. Dice la palabra de Dios, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Según el misterio, gracias amiga, encubierto desde tiempos, ¿qué? ¿Tiempos qué dijo? Eternos. Desde la eternidad. Pero ¿qué es el propósito? El que pueda confirmar según mi evangelio. ¿Cuál es el evangelio de Pablo? La palabra de Dios. ¿Por qué dice mi evangelio? Porque lo hizo suyo como usted y yo lo hacemos de nosotros, si es que queremos. Ese es mi evangelio que a mí me envió el Señor por medio del Señor Jesucristo. Y la predicación de qué? De Jesucristo. ¿Quién es el evangelio? ¿Quién es la palabra? Jesucristo. ¿Verdad? Según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. ¿Cuál es ese misterio encubierto desde tiempos eternos? Déjeme decirle que la gracia de Dios no era declarada, no había en ninguna parte antiguamente que los gentiles iban a alcanzar salvación. En ninguna parte podemos ver que se decía los gentiles, o sea nosotros, van a alcanzar salvación. ¿Cuál es el misterio? La predicación del evangelio. ¿De quién? De Jesucristo. ¿Para qué pasa? Para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Verdad? Pero eso reditúa en la persona
que va y predica el evangelio en bendición para el que predica, ¿verdad? Por eso dice gloria mía, ahí en Hechos 17:15. Dice la palabra de Dios, y a los que habían tomado a cargo a Pablo, le llevaron hasta Atenas, y tomando encargo para Silas y Timoteo, y viniese a él lo más presto que pudiesen, partieron. Que Pablo, aún con muchos problemas en su vida, muchas situaciones difíciles, en esta situación que se encuentra aquí Pablo, que va con los tesalonicenses, él padeció golpes, sufrió muchas tribulaciones, fue apedreado, fue corrido de Filipos, me parece. ¿Por qué? Porque no querían oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no querían saber nada de ello. Por eso es necesario que veamos qué es lo que nos dice, por lo cual no pudiendo esperar más, acordarnos, quedarnos solos en Atenas, enviando ¿a quién? A Timoteo. ¿A dónde? A que confirmara lo que era la fe de los de Tesalónica, ¿verdad? Dice, enviamos a Timoteo, nuestro hermano y ministro de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, a confirmaros y exhortaros en vuestra fe. ¿Verdad? ¿Qué es lo que fue a confirmar? ¿Qué fue lo que fue a checar? Timoteo fue mandado para ver si los de la iglesia de Tesalónica estaban haciendo lo correcto, si no se habían desviado, porque habían sido ganados con el Evangelio. Pero nosotros vemos cuál es la preocupación de Pablo, cuando dice, ¿sabes qué? Yo estoy tan preocupado por ustedes que no sé cómo llegar todavía con ustedes. Lo he intentado y no he podido, pero voy a enviar a alguien más en mi lugar, porque yo estoy aquí en Atenas predicando la palabra de Dios. En 2 Corintios 1:1, déjalo leo, aquí lo tengo. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano a la iglesia de Dios que está en Corinto, juntamente con todos los santos que están por toda Acaya. O sea, no nomás en Tesalónica. Andaban evangelizando por todos lados, ¿verdad? Andaban en todas partes y donde quiera que iban, ponían una iglesia para reunir a todos los santos, a todos los creyentes, para que aprendieran más de la palabra de Dios, para que entendieran más que Dios nos ama y está constantemente al pendiente de cada creyente. Colosenses 1:1. Colosenses 1:1 dice la palabra de Dios, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Y el hermano Timoteo, nada más hasta ahí, ¿verdad? Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. ¿Por qué Pablo dice por la voluntad de Dios? Recordemos que ahí en Hechos capítulo 9 nos da, si gustan leer todo el capítulo, es una enseñanza pero vamos a ver nomás el 16. ¿Por qué Cristo? Porque fue Jesucristo el que llamó a Pablo a ser apóstol. ¿Qué es lo que dice ahí en Hechos 9:16? Dice la palabra de Dios, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. ¿Cuánto le sea menester? ¿Quién dijo eso? Nuestro Señor Jesucristo, directamente. Ananías, cuando lo manda que le sane los ojos a Pablo, porque quedó ciego. Cuando lo tumbó del caballo y lo llamó para ser apóstol de Cristo. Les recomiendo que vean mucho ese capítulo, es muy interesante. ¿Por qué? Porque Pablo perseguía a la iglesia, Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia como hombre de ley, porque era fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, y era celoso de la ley. Pero ¿qué le pasa a Pablo? El Señor lo llama y padece Pablo tantas situaciones difíciles, apedreado, corrido, golpeado, azotado, humillado. Tantas cosas padeció Pablo, pero aún así ese amor que siente por el Señor lo lleva a padecer situaciones tan difíciles, a pesar de que él era un hombre de condición económica alta, enseñados a los pies de Gamaliel, el gran maestro judío.
un hombre con riquezas inimaginables, llegó a decir alguna vez, todo lo que tengo, lo tengo como basura por amor a Cristo. Y eso es preciso, no lo dice por basura, lo dice mucho más feo. Pero eso es para suavizar un poco lo que dijo realmente. Los tengo por excremento. Y tenía títulos. Dice en algún versículo, si alguien tiene de qué gloriarse, yo tengo más de qué gloriarme. Y comienza a dar todo su currículum de lo que tiene. Pero dice, pero todo lo tengo por basura, por amor de Cristo. Y vemos, y dijo el Señor, déjame enseñar a este. No así, dice el versículo, ahí en Hechos 9:16. Lo voy a humillarlo, dice, no, dice, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre, para que aprenda y sea un siervo fiel, para que no se desvíe. ¿Qué otro siervo vemos que dice, bueno, ya no estoy cobrando, yo no me estoy pidiendo a la iglesia nada, yo trabajo con mis manos haciendo tiendas, yo trabajo para no ser carga para la iglesia, ninguna iglesia. Lo que me hace falta, otros hermanos lo están supliendo. Vemos entonces ese amor y esa dedicación que tiene Pablo para los creyentes. Porque ¿por qué se predica la palabra de Dios? Por amor a la humanidad, al ser humano. ¿Para qué? Para que tenga un conocimiento del verdadero amor de Dios. Del verdadero amor de Cristo que mostró ahí en la cruz por cada uno de nosotros. Que dice allí en Romanos 5:8. La palabra que usa ahí se encarece, pero se engrandece. Lo que quiere decir también, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Gracias, mira. ¿Qué se necesita para ser un hijo de Dios? Paciencia, amor y persistencia. Ser fieles a Dios, ser fieles al Señor. No a mí mismo, porque entonces me estoy poniendo yo en lugar del Señor. Primeramente, ¿qué dice? Y amarás al Señor tu Dios con todo. No está diciendo con el 10%, con todo. ¿Quién pide más, el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento con todo. Y ahí nos enseña que no es nada más el dinero. Si lo hallas, mija, debería de sabérmelo de memoria, pues se me olvida, la verdad. ¿Por qué llevo ahí? Porque no nomás es dinero. No nomás es, yo di mi diezmo, yo di mi ofrenda. No. Tiene que haber en el corazón ese deseo, esa disposición de servirle a Dios, de obedecerle a Dios, de creerle a Dios, de seguir a nuestro Señor, de creer en Cristo Jesús. ¿Dónde es? Marcos 12:30. Léeme los dos versículos también. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que ver que no nomás es el dinero. Pongamos atención, el primero 32 me parece, dijo. Dice Marcos 12:30, amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amén. ¿Entendimos? Con toda tu fuerza. Cuando nosotros nos esforzamos en ayudar a los demás, estamos sirviéndole al Señor. Es que muchas veces es que duele, pero es cierto. Los pastores nomás andan detrás del diezmo. Oye, la palabra de Dios nos enseña que si el pastor está dedicado a servirle en todo, dice, el que trabaja en el Evangelio, dedicado completamente, que viva del Evangelio. Que viva del Evangelio. Porque la luz no se paga sola, porque el aire acondicionado no se paga solo, porque el gas no se paga solo,
porque el edificio necesita mantenimiento, pero no nos podemos quedar ahí nada más. ¿Qué es la obra realmente del Señor? Ama a tu prójimo, ama a Dios con todo lo que eres, con todo lo que tienes. No que vendas todo y traigas todo, ¿no? Que ahí en 1 Corintios 9, 7, ¿qué es? 9, 6, 9, 7. Vamos a ver qué es lo que dice cada uno de... ¿sí? Segunda de Corintios 9, 7. Sí, a ver. Segunda de Corintios 9:7 dice la palabra de Dios. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Pero no más es lo monetario, no nomás es lo material. De corazón voy y me dispongo, le pongo tiempo a la obra. Voy a ganar almas. Voy a hablarle a alguien, le voy a dedicar media hora, 5 minutos, 10 minutos en dar un tratado. Estamos esforzando, estamos haciendo el esfuerzo, amándolo con todo nuestro ser, haciendo con todo nuestro ser. Cuando habla de nuestras fuerzas, es el esfuerzo que hacemos para ayudar a los demás también. Porque Dios ama al dador alegre, no nomás de dinero, sino de dame, hijo mío, tu corazón. Porque Dios sabe que dando nuestro corazón a Él, todo lo demás viene de por sí. Mientras nosotros no dispongamos a hacer como Dios nos dice, no estamos haciendo nada. Por eso Pablo aquí dice, y no le hace que me quede sin Timoteo, no le hace que tenga que dar más. Dice el versículo 3, dice, para que nadie se conmueva por estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que nosotros somos puestos para esto. Sabemos y entendemos que la palabra de Dios nos dice, pasaremos tribulaciones, porque es menester que con muchas tribulaciones, dice un versículo, no recuerdo, lleguemos a la gloria de Dios. Hebreos 14:22. Hebreos 14, 22. Hechos. ¿20 qué? Hechos. Hechos 14. 14:22. 22, perdón, dije Hebreos. Es Hechos 14, 22. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. No, yo. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de las tribulaciones? Dice la palabra de Dios, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es menester que con muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero la primera parte, ¿cómo dice, mira? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Exhortándolos, no queriendo obligar, no queriendo ser un legalista, un autoritario, un dictador. La palabra de Dios dice, por medio de sus siervos, exhortándolos a que sigan persistentes, firmes en la fe. Porque es menester que con muchas tribulaciones lleguemos al reino de Dios. Y en otra parte de la Biblia dice, dijo el Señor, y en este mundo tendréis muchas tribulaciones. Y si lo haya, ven, sí que bueno. Tengo esa confianza de poderle decir a mi hija que me lo busque porque ella me ayuda mucho. Yo creo que muchos saben el por qué. Mis manos fueron un poco inutilizadas por un stroke. Es por eso que mis manos, mi vista, inclusive mi hablar, tiene problemas a veces para entenderse. Pido una disculpa por eso, pero eso no quita que siga predicando la palabra de Dios. Y le doy gracias a Dios por Bessie, que está aquí siempre con esa disposición de quererme ayudar, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Oren por Betsy y por su servidor. Adelante, ¿qué dice? Juan 16:33 dice la palabra de Dios, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis tribulaciones, mas confiad, yo he vencido al mundo, porque es menester que con muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y aquí lo que dice el Señor no está diciendo otra cosa de Pablo,
Porque Pablo perseguía a la iglesia, porque tengo que mostrarle lo que le va a costar servirme. ¿Por qué? Porque era contrario al Señor, ¿verdad? Porque, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Porque le decían a Ananías, lo están enviando a que lo sanara los ojos en ese capítulo, le dicen a Ananías, pero Señor, este hombre persigue a la iglesia. No, tú ves, sánalo. Porque es menester que le sepa cuánto va a padecer por mi nombre. Y vemos que Pablo padeció muchas cosas, pero también en su actuar como celoso de la ley, persiguió a la iglesia y consintió con la muerte de Esteban y hizo muchas cosas, arrastraba a muchos a la cárcel, hombres y mujeres, creyentes, persiguió a la iglesia. Ese fue Saulo de Tarso, el fariseo. Pero vemos el apóstol de Jesucristo, Pablo, ahora sirviendo al Señor y lo que le está costando. ¿Y quién lo está permitiendo? El Señor, para que aprenda a amar a los demás, para que aprenda a consolar a los demás, para que aprenda a ser paciente con los demás y tener ese amor constante para su prójimo, porque es el segundo mandamiento. Y amarás al Señor tu Dios. Digo, amarás a tu prójimo. Pero fíjese bien, tengo que aclarar este versículo. No porque esté mal escrito, sino porque hay una enseñanza atrás. Porque nosotros podemos centrarnos en amar al prójimo, nada más, como a ti mismo. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no más que a ti mismo, pero si amarás al Señor tu Dios, porque es el primer gran mandamiento. Si aprendes a amar al Señor tu Dios, aprendes a amarte tú mismo y amar a los demás. Porque sin saber amar a tu Dios, nunca vas a aprender a amar tú mismo y vas a pensar materialmente porque lo espiritual lo tienes dormido. Porque nomás te vas por lo que ves, por lo que sientes, no por lo que Dios te dice, que eres espíritu, alma y cuerpo para seguir adelante. ¿Dónde me leíste el versículo este, mija? La metí en un problema. ¿Por qué me gusta enseñar que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo? Porque es lo que somos, espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23. A ver qué dice. Dice la palabra de Dios, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para que qué? Gracias, amiga. Espíritu, alma y cuerpo, ¿sean qué? Sean guardados. Sean guardados. No estoy diciendo yo que nada más somos cuerpo. No estoy diciendo yo que... Lo que estoy diciendo es que debemos estar enterados, que también debemos tener pendiente o preocupación, o ocuparnos de lo espiritual también, de la manera bíblica. Es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque si no nos preocupamos por nuestra alma, por lo espiritual, no estamos creciendo. Estamos envanecidos, estamos ahí hinchados nada más de que sabemos mucho y no dejamos que nuestro conocimiento vaya más arriba. Dijo el Señor cuando iba a venir el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo os guiará a toda verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo un pecadores nos da la oportunidad y nos ha dejado escrito su palabra. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué hallaste, amigo? ¿Qué hallaste? ¿Qué buscas? Juan 16:13-15. Dice la palabra de Dios, pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Tomará de lo mío, porque todo lo que tiene el Padre es mío. ¿Y lo que tiene Cristo de quién es?
de nosotros. Gracias, amiga. Qué gran bendición podemos entender y tener ese amor para los demás y esa paciencia. ¿Por qué? Porque no somos únicos. Todos los seres humanos somos iguales. Seamos varones, sean mujer, delante de Dios no hay distinción, ni de color, ni de sexo, ni de raza. Todos somos iguales delante de Él. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador, nos hacemos acreedores de ese gran amor de Dios para con nosotros que Cristo mostró en la cruz para darnos la ciudadanía de gloria espiritual en el cielo. ¿Vamos a ser por espíritu? No. Con el tiempo vamos a ver en Tesalonicenses qué nos dice acerca de todo esto. Va a haber un cuerpo, pero a su tiempo vamos a ver semejante al del Señor. ¿Qué camino estamos caminando? Porque dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí en Juan 14:6. Depende de nosotros qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer, para qué lo estamos haciendo. Es que Dios no es un genio de la lámpara maravillosa, que nada más porque yo quiero, la froto y sale y me va a conceder 3 deseos. Dios, cuando obedecemos su palabra, Él toma en cuenta ese amor, porque la obediencia a Dios es el amor que nosotros tenemos para Él. Si nosotros no obedecemos su palabra, si nosotros no obedecemos sus mandamientos, no hay ningún amor en nosotros. ¿Le costó a Pablo? Sí, le costó a Pablo. Y a cada persona que quiera seguir a Cristo, le va a costar. No es como muchos dicen, todo te va, todas las cosas del cristiano, dice en Romanos, no recuerdo el versículo, le obran para bien por amor al Señor. ¿Por qué? Porque Él mismo se ocupa de cada seguidor de Él, de cada creyente, de cada hijo suyo. Porque hay una sinceridad en su corazón. ¿Lo tienes? Romanos 8:28. Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Adelante hay ¿quién nos apartará del amor de Cristo? En el 35. Del 35, 8:35, ¿qué dice? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o cuchillo? ¿Quién nos apartará? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Guerras? ¿Humillaciones? Nada de eso nos aparta del amor de Cristo. Al contrario, cuando Dios permite que pasemos por tribulaciones, está permitiendo ser formados con sus manos a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Pero es menester que con muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Porque dice en Filipenses 1:6 que Él sigue trabajando con nosotros. Él sigue esforzando en nuestro corazón. Sí nos disponemos a pasar las situaciones que Pablo pasaba por amor de su nombre. ¿Qué dice? Filipenses 1:6 dice la palabra de Dios, confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo, hasta su venida. Gracias, amigo. Él muestra su amor y cuando nos disponemos y nacemos de nuevo en Cristo Jesús, comienza un trabajo, a hacer un trabajo de reconstrucción en nuestro ser, de nuestro carácter, de nuestro ser, a semejanza de su Hijo. ¿Cuesta? Sí, cuesta. Pero no, mucha gente piensa que por ser cristiano tienes que sufrir y padecer. No, Dios bendice, Dios da, Dios suple,
No es que el cristiano que se, ay, sufre y sufre, no. Es una disposición y con un bastante valor. Soy hijo de Dios, soy hija de Dios y afrontar las situaciones, no que, ay, ya me caí, ya, ay, no. Yo no sé por qué Dios permite que pasen estas cosas. Dios permite que pasen esas cosas porque si eres su hijo o su hija, Él está trabajando en tu vida, en tu persona. Está transformando tu vida a semejanza de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando seamos ya transformados, cuando lleguemos a la presencia del Señor, ya vamos a haber sido formados a la imagen de su Hijo. Pero por este mundo tendréis tribulaciones, porque es menester que con muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Pero con alegrías y gozo. No que, ay, soy cristiano, ay, no. Hay una idea errónea del ser cristiano de las mismas personas del mundo. Es que un cristiano se debe de humillar y dejar y dar. Se puede vivir una vida espiritual, sí, pero consciente. Dice Proverbios, ahora sí. Proverbios 22:3. Sí, Proverbios 22:3 dice la palabra de Dios. El avisado ve el mal y escondece, mas el simple pasan y reciben el daño. Más el simple, gracias. El avisado, el que está atento, ve venir el mal y se esconde. ¿Para qué? Para que no le pase nada. No es miedoso, es precaución. Ahora sí que podemos decirlo de esa manera. Porque muchos piensan, es que es cristiano, tiene que aguantar todo lo que le... No, ciertamente, somos humanos y reaccionamos igual que un humano. Un varón cristiano tiene paciencia, tiene tolerancia, pero hay un límite, el cual nos exige actuar quitándonos, escondiéndonos o defendiéndonos. Muchos dicen, es que Dios dice que es amor, sí, pero ¿qué le dio a Israel para que se defendiera cuando iba en el desierto, que tenía que cruzar por ciudades? ¿No les dio armas? ¿No los enseñó a pelear con espada? No estoy promocionando la violencia, estoy diciendo que el cristiano debe ser paciente, no debe de reaccionar a las provocaciones del enemigo pacientemente, porque a veces el enemigo te ataca y reacciona uno mal. Por eso con paciencia, con la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al Hijo de Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas le harán para bien. Porque ¿qué? Porque Jehová está conmigo con un poderoso gigante. Los que me persiguen tropezarán y caerán. Porque el enemigo tendrá potestad en los suyos, no en los del Señor. Tratará, sí, pero escrito está, donde dice la palabra de Dios. ¿Qué? Que a su Dios adorará, al único Dios verdadero, y a él solo servirá. ¿Quién? El enemigo. Entonces, en Cristo Jesús vamos de victoria en victoria. Sea cual sea la tribulación que estamos pasando, la enfermedad o la necesidad, Dios está en control. Y en lugar de decir, ay, que ya se quite, yo quiero, ¿y por qué? Dios está formando tu carácter, tu paciencia. Dios trabaja en el ser humano, en los suyos, donde el ser humano necesita que se trabaje, en la paciencia, en la humildad, en la obediencia, todo eso. Pero no nos gusta. A veces no nos gusta que nadie nos diga nada. Y si dice, ¿cómo dices? Hay un versículo que dice, ¿cómo dices que me amas? Que amas a Dios, que no ves y aborreces a tu hermano, que sí lo ves. Tenemos que tomar en cuenta que Dios es paciente, nos deja una enseñanza de vida para vida eterna, nos enseña a ser pacientes aquellos que saben más, que conocen más, con los que saben menos, con los que tienen menos fe. Este hermano que no, ama a tu hermano, ora por él, seas quien seas, principalmente si eres líder, debes de preocuparte por aquellos que fueron a otra parte, orando constantemente para que el Señor los guíe a un lugar donde deben de estar. Constantemente orando por aquellas personas que te desean un mal, para que el Señor toque sus corazones y puedan cambiar su vida y su forma de ser,
para que se dejen formar por Dios a la manera de Él. Pablo fue formado, fue enseñado duramente, pero renegaba a Pablo, no, aprendió a ser el ingeniero arquitecto de la palabra, del fundamento de la palabra de Dios, Cristo Jesús. ¿Fue su apóstol? Sí. ¿Estuvo con el Señor en su ministerio? No. Pablo fue llamado cuando el Señor ascendió a los cielos y fue enseñado por el Señor. ¿Quieres ser enseñado por el Señor? Mira cómo le fue a Pablo. ¿Quieres obedecer al Señor? Te prometo que tu alma va a ser salva si crees en Cristo Jesús. No porque yo pueda, sino porque el Señor lo dice. El mismo Padre Celestial dijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no puedo hacer nada por nadie más que orar. El Señor todo lo puede. Para mí es imposible, para Él no hay nada imposible. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Si Dios te llamó a que le sirvieras, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Si Dios te lo prestó para que le alabaras y le adoraras. Si el mismo enemigo está sometido a obediencia y adorar a Dios, aunque no le guste, continuar nosotros que somos hijos de Dios. ¿Dónde dice eso? Ahí en Mateo 10:10. Si lo lee, mi hija, ahí ya porque escrito está. ¿En dónde fue eso? En las tentaciones del desierto de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién lo dijo? Por boca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí dice? No, Mateo 4:10. Sí, me quedé 10:10, no es Romanos 10:10. Porque lo tengo en mente, porque también vamos a ir a Romanos 10:10. Mateo 4:10 dice la palabra de Dios. Entonces Jesús le dice, vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Él solo servirás. Cuando nosotros nos disponemos a servir al Señor, es porque ya entendimos de qué se trata la palabra de Dios, de qué se trata la salvación de nuestras almas, a que estamos siendo expuestos a aceptar a Cristo como nuestro único Salvador. Haya sido como haya sido. Pablo fue perseguidor de la iglesia, consintió en la muerte de Esteban y dijo, Dios, vete al infierno. No, le dijo, ven, porque para eso fuiste preparado. No, es que yo te tenía que dejar que anduvieras primero aquí y allá. Y luego que reconozcas que eres pecador y que necesitas un Salvador, entonces bien, y me puedes servir. ¿Para qué? Para que aprendas y puedas dar consejos a los demás. Es que no se trata de hincharnos, dice la palabra de Dios, están hinchados. De que yo sea mucha, para es que yo estudié. No le hace que estudies la palabra de Dios si no la aceptas a Cristo en tu corazón. De nada te sirve, de nada me sirve. Si no obedecemos los mandamientos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, de nada nos sirve. ¿Qué dice ahí en Mateo 7:21 al 25? Y me gusta mucho ese versículo porque nos deja ver la realidad de muchos cristianos, de muchos que nomás están ahí pensando que echan demonios fuera, que hablan en lenguas, que tienen visiones. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mateo 7:21 al 25 dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Que si hiciera la voluntad que está en los cielos, ¿qué más? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces le protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Obradores de maldad. ¿Y cerramos con qué? ¿Con el 25? 24 y 25 o nomás 25. Sí. 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la peña. Gracias, mija. ¿Qué es lo que estamos viendo? No basta decirle al Señor, yo predico en tu nombre, yo echo demonios, yo. No, yo no hago nada. Si algo soy, dijo el Señor, es por su pura misericordia. Que a veces queremos mostrarle a la gente que tenemos superpoderes. No,
El poder divino del Santo es de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, de su Espíritu Santo. Pero puede ser el hombre más bueno del mundo o la persona más buena del mundo, generalizando. Hacer puros actos buenos, hablar en lenguas, hacer milagros, echar demonios. Me puedo atrever hasta decir, hasta resucitar muertos, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, de nada te sirve, de nada me sirve. Predicar de Pablo y que Pablo hizo esto. Si yo estoy hablando aquí una cosa y ya vivo en mi forma de vivir y de actuar otra, ¿de qué me sirve? Hacedores de maldad, echaos. Si no tienes tu fundamento en la roca, es que no lo fundaste en Cristo Jesús. Nunca tuviste, nunca has tenido, nunca tendrás si no decides tener a Cristo Jesús en tu corazón, y eso depende de cada quien. No me toca juzgar a nadie, pero sí exhortar y advertir. Mira que tu creencia sea genuina, que tu decisión sea de corazón, no por nada más porque quiero que me vean, para que yo vean, porque ¿qué es lo que quiere el ser humano? Colgarse de cualquier cosa para agarrar fama y sacar riqueza. Y no es así con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que en este mundo tendréis tribulaciones. No hay nada de eso que yo soy hijo, que soy príncipe y que si el rey de reyes y señor de señores vino y subió en una cruz para morir por nuestros pecados y no tiene ni dónde recostar su cabeza, ¿qué debemos tener en cuenta? Que Dios nos va a suplir conforme a su voluntad. Recordemos a Juan el Bautista, que muchos predican de otros, de riqueza y de todo lo que quieran, pero que se vestía de traje y de lujo. Juan el Bautista, Elías, Eliseo, andaban bien vestidos. Los apóstoles, no, entendieron que Jesucristo iba a venir al mundo, los profetas, y vino. Y los que anduvieron con Jesucristo entendieron que Él era el verbo de vida, la palabra de Dios. Ciertamente que ese cuerpo fue hecho, fue creado por el Espíritu Santo en María, para que viniera lo santo, lo puro, lo que en Él está es santo y será llamado Hijo de Dios. Y es Hijo de Dios y es Dios mismo, porque dijo el Señor, mi Padre y yo, una cosa somos. ¿Por qué digo tanto? Porque son puros versículos bíblicos, que no me recuerdo las citas, sé que están en Juan, sé que está en la Biblia, quisiera traerlos todos de memoria, no sé apuntar, se me olvida apuntar a veces. Dice 1 Tesalonicenses 2:14, hablando del versículo 3. Dice la palabra de Dios, porque vosotros, hermanos, habéis sido imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido también vosotros las mismas cosas de los de vuestra propia nación, como también ellos de los judíos. Como también ellos de los judíos. ¿Qué le pasó a la iglesia de Judá? ¿Perseguida? ¿Humillada? ¿Y qué le pasa a la iglesia que está en Tesalónica? Lo mismo. Y todo aquel que quiera seguir a Cristo Jesús va a tener tribulaciones. ¿Qué dice Hebreos 10, 32 al 39? Dice la palabra de Dios, empero traed a la memoria de los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sufristeis gran combate de aflicciones. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis expuestos públicamente, y por otra parte, hechos compañeros de los que estaban en tal estado, porque de mis prisioneros también os resentisteis conmigo, y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo, conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos que permanece. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos tales que nos retiramos
para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Amén. El que ha de venir vendrá y somos fieles para ganancia del alma. Y vamos a pasar por tribulaciones si verdaderamente somos hijos de Dios, seguidores de Jesucristo. Si el mismo Señor, si el mismo Rey de Reyes, Señor de Señores, padeció lo que padeció por nosotros, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros nos quejamos con cualquier cosa? Segunda de Pedro 2, 20 al 21. Segunda de Pedro 2, 20 y 21 dice la palabra de Dios: ciertamente, si habiéndose ellos apartados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas, son vencidos, sus postrimerías son hechas peores que los principios, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Que les fue dado. Qué tremendo. La palabra de Dios es muy clara. Dice, después que oíste la palabra de Dios, después que has gozado de lo santo, que te alcanzó y tuviste una tribulación, o pasaste un disgusto con alguien en la iglesia, o no te gusta que te llamen la atención, porque es muy común que el pastor, cuando andas mal, cualquier pastor que es verdadero, te va a decir, estás haciendo mal. Dios se puede disgustar contigo y tu estado va a ser peor. Y muchos se rehuyen de la corrección, de la enseñanza, de la exhortación. Prefieren correr. Y en alguna parte en Pedro dice, y la puerca lavada volvió a sino. Y el perro volvió. ¿Lo tienes? Al 22. A ver qué dice. Es segunda de Pedro 2:22 dice la palabra de Dios: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en su cieno. ¿Por qué dice el Señor eso? Se oye muy feo, ¿verdad? Porque la puerca lavada volvió a su sino. Bueno, pero ¿por qué hace referencia a estos animales? Precisamente porque son animales y no pueden cambiar su naturaleza. Dios nos da la capacidad al ser humano de cambiar nuestra naturaleza pecaminosa y llena de pecado. El hecho de que Dios nos haya perdonado no nos da ningún derecho a pecar deliberadamente. Y si alguien peca deliberadamente, le pasó lo que el antiguo proverbio, después de haber conocido la palabra de Dios, como la puerca lavada, volvió a donde, a su sino, de su naturaleza, no pueden cambiar. Y el perro volvió a su vómito, ¿por qué? Porque eso es su naturaleza, no puede cambiar. Cuando hay la naturaleza de Cristo en el ser humano, hay un cambio de 380 grados, te regresas del pecado y regresas a Cristo. ¿Por qué? Porque si Cristo está en ti, nueva criatura eres, o nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La nueva creación, el nuevo nacimiento. Si realmente has nacido de nuevo y tu vida no es como dice la palabra de Dios, analiza y piensa. Y si no conoces la palabra de Dios y quieres cambiar tu forma de ser, no te prometo que no te vas a enfermar, ni que no vas a tener necesidades, pero te prometo que vas a tener vida eterna en Cristo Jesús. Y que tu alma está salva y segura en el Señor, y que tu ser va a ser renovado, y que Dios se va a preocupar por tus necesidades, y que según tu fe, así te va a ser hecho. Porque muchas veces queremos que Dios nos obedezca en lo que pedimos sin haber hecho su voluntad. Porque a veces queremos que Dios nos bendiga sin haber perseguido su bendición. Mas, sin embargo, el sol sale para todos, el aire es para todos, la gracia común está ahí. El pan de cada día lo traes con la fuerza que Dios te da para traerla. Pero si no reconoces que Dios es el que da, pero también es el que quita, algún día lo notarás. Piensa ahora, tu vida no es muy larga, pero es suficiente para saber entender y comprender que Dios nos ama, que Dios tiene amor, que Dios no preparó lo malo para ti, ni para mí, ni para nadie en su creación. ¿Qué es lo que dice el versículo 4? Vamos a ver qué es lo que nos dice. Por lo cual también yo no esperando más he enviado a reconocer no es el 5, perdón, que aún estando con vosotros os predecíamos que habíamos de pasar tribulaciones
como ha acontecido. ¿Qué es lo que está diciendo el versículo 4? Que aún estando con la iglesia tesalonicenses, les decía Pablo, es menester que pásenos por tribulaciones. Y se les digo, no se asusten, es algo que va a pasar. Porque no quieren la palabra de Dios, quieren las bendiciones de Dios, quieren lo que Dios da, lo material, pero no lo espiritual. Dios no es malo, Dios es justo. Él no le quita la vida a nadie hasta su tiempo. ¿Por qué? Porque da tiempo que el ser humano recapacite que es espíritu, alma y cuerpo, pero le damos más al cuerpo que al alma, que a lo espiritual. Por eso que veamos lo espiritual, vamos creciendo en lo que Dios nos da, para que podamos entender que Dios está al pendiente de nosotros. No es juzgar a nadie. Pablo dice, voy a pasar por tribulaciones, y ahí vemos en Hechos 20:24 cómo fue atribulado y humillado y llevado preso. Si nosotros leemos todos los capítulos los versículos que les traigo, nos damos cuenta del contexto en que está basado este versículo y por qué. Cómo Pablo fue perseguido, cómo fue humillado, cómo fue golpeado, cómo fue apedreado por amor a nuestro Señor. Por eso fue capaz de decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo que vivo yo ya no lo vivo en la carne, sino en el Hijo de Dios. ¿Lo tienes, mira? Hechos 20, 24. Uh-huh. Dice la palabra de Dios, más de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Gracias. Para dar testimonio, no es que termine mi carrera, el vivir. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién lo dijo? Pablo. Pero si Pablo persigue a la iglesia, sí, pero ahora él entendió. Pablo era un perseguidor de la iglesia, era una persona cruel y sanguinaria cuando era Saulo de Tarso, pero cuando el Señor lo llamó, entendió para qué o por qué vino Cristo, para qué Dios lo está llamando. El mismo Dios, porque Cristo es Dios mismo. Yo no sé en tu vida cómo estés, pero yo te digo una cosa, cuando tú aceptas a Cristo, tu alma está segura. Es un seguro de vida, por decirlo así, de la salvación de nuestra alma. ¿De la salvación de qué? De la tribulación, de la lejanía del alma, del Todopoderoso, la lejanía eterna. Porque la muerte en la Biblia significa separados, alejados de Dios, en tormento. Porque el lago de fuego, ni el infierno ni el lago de fuego es para el ser humano. Pero muchos prefieren seguir al enemigo que buscar la salvación de su alma en Cristo Jesús. Dice el versículo 5, por lo cual también yo, no esperando más, he enviado a reconocer vuestra fe, no sea que os haya tentado el tentador y que nuestro trabajo haya sido en vano. Filipenses 2:16. Dice la palabra de Dios, reteniendo la palabra de vida para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido en vano ni trabajado en vano. Que no he corrido en vano ni trabajado en vano. ¿Por qué dice que en vano? Aquí también lo dice, por lo cual también yo, no esperando más, he enviado a reconocer vuestra fe. No sea que os haya tentado el tentador. ¿Quién es el tentador? El que ataca constantemente, el acusador, el que acusa al cristiano delante de Dios constantemente, ¿verdad? Y que nuestro trabajo haya sido en vano. Dice Pablo, no sea que yo haya corrido en vano la carrera. Porque hay una cosa que el Señor nos enseña, que, hablando del liderazgo, nos dice en 1 Corintios 11:3. Dice la palabra de Dios, mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer,
y Dios la cabeza de Cristo. Y Dios la cabeza de Cristo. ¿Quién es la cabeza del varón? Cristo. ¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios, Dios mismo. ¿Y el varón de quién es cabeza? De la mujer. Pero en estos tiempos esto ya no queremos saber nada de esto. Es que no, es que no. Es que todos somos iguales. Ay, Dios no hizo feministas ni machistas. Dios hizo hombre, varón y mujer. Eso de feministas, machistas, es pura poliquetería de la humanidad queriendo sobreponerse a la voluntad de Dios. No tengo nada en contra de la mujer. Amo a la mujer porque mi madre fue mujer. Mi abuela fue mujer. Mis hermanas son mujeres. Mis hijas son mujeres. Pero no podemos quitar la autoridad de Dios del ser humano. Si realmente eres hijo de Dios e hija de Dios, aceptas lo que Dios nos manda. No estás obligado si no quieres. Dice Gálatas 2:2. Dice la palabra de Dios, empero fui por revelación y comuniquéles el evangelio que predicó entre los gentiles, más particularmente a los que parecían ser algo por no correr en vano o haber corrido. Amén. Bueno, y voy caminando y enseñando a los que parecían ser algo, también les comunicaba la palabra de Dios Pablo. En estos tiempos a los que parecen ser algo son los que hay que hablarles más claro la palabra de Dios, para que se entienda que la obra de Dios debe de continuar limpia y pura, con paciencia. Todos podemos opinar y pensar y hacer lo que nos dé la gana, o lo que querramos, o pensar que, pues es mi vida, yo hago lo que yo quiera. Pues sí, tienes razón, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero las reglas que están establecidas en la palabra de Dios son reglas divinas para tu sanidad espiritual. ¿Quieres que tu alma vaya al Señor? Déjame decirte que todas las actitudes que tomemos como seres humanos, y esto va más para los jóvenes, todo eso va a repercutir en tus hijos. Lo que hagas o dejes de hacer, tus hijos lo van a pagar, quieras o no quieras. Pero depende de ti. ¿Dónde dice en Deuteronomio, me parece, que la primera y cuarta generación? Tú me lo diste el otro día, pero no me acuerdo. Éxodo 34, 6 y 7. Dice la palabra de Dios, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará el malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Tremendo. Es paciente. Perdona todos los pecados. Sí, pero ahí tiene que haber una disposición de saber pedir perdón. ¿Por qué? Porque hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación de cada persona que se constituye enemigo de Dios hay consecuencias. Desde las lamentadas maldiciones generacionales. Y perdón por grabarme, pero es que son palabras muy grandes a veces. Creo que tenemos que pensar qué estoy haciendo para el futuro de mi descendencia en este mundo. Es que tengo que vivir mi juventud, sí, tienes razón, pero ¿cómo la estás viviendo? Hay muchas maneras de vivirlas, pero nomás hay un camino al cielo y hay unos mandamientos que tenemos que seguir al pie de la letra. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo al creyente? Y al no creyente, si se dispone, puede ser templo del Espíritu Santo. Y el que le destruyere, Dios lo destruirá a él. Qué tremendo. Te dejo con este pensamiento. Dios es todopoderoso. Dios todo lo sabe. Dios todo lo ve. Él está arriba y nosotros abajo. ¿Qué podemos hacer? Él tiene el control de la vida y la muerte en sus manos.
Depende de nosotros, porque después de esta vida, sí hay vida y vida eterna en Cristo Jesús. Que el Señor me los bendiga. Espero hayan recibido bendición. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu palabra, tus enseñanzas. No es juzgar, no es querer obligar, es enseñar para aprender si queremos. Y si no, pues no. Ciertamente se acepta o no. Esa es tu palabra. Ponemos todo en tus santas manos, enternece corazones, habla a aquellos que realmente tú sabes que te aman, que quieren oír tu palabra. Sé con tu pueblo, sé con tu iglesia, sé con tus hijos, Señor, en Cristo Jesús. Ve por sus enfermedades, necesidades. Te pedimos por tus obreros, tus misioneros y tus siervos, tu obra, Señor. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. ¿Listo?